Hola a todos, a todas, bienvenidos a mi canal Perú, Orgullo de España. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver de forma indirecta con Perú, porque no se entendería la situación actual del país sin comprender la geopolítica del continente americano durante los siglos XIX y XX. En particular, he elegido dos temas que creo que tienen un enorme paralelo. Ya hablé en un vídeo anterior sobre el expolio y el robo perpetrado por Estados Unidos a México cuando le robó el 50% de su territorio aproximadamente entre los años 1846 y 1848. El tema del vídeo de hoy es precisamente en qué se parecen el robo a México de la mitad de su territorio y el robo a España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, pues vamos a analizar con detalles las fechas y el contexto histórico de ambas situaciones. Recuerden estas dos fechas, 15 de febrero de 1898 y la batalla de Palo Alto, que ocurrió el 8 de mayo de 1846. Ambas son fechas negras y lamentables de la historia de la humanidad. Veremos por qué, dado que un país que en ese momento estaba más fuerte, más fresco, más beligerante y más potente armamentísticamente hablando, fue obviamente valiente como para declarar la guerra a dos países que estaban cansados, estaban maltrechos y con ejércitos y marinas desventijados. Bien, el contexto histórico de la guerra de México es el siguiente. Ya saben que tras la anexión de Texas a la Unión, el presidente James Knox Polk, que tuvo un mandato corto de 4 años, ordenó al Zachary Taylor concentrar un gran número de tropas, en concreto más de 4.000 hombres en la frontera sudoccidental, concretamente en la localidad de Corpus Christi, que era territorio mexicano. No tenían ninguna legitimidad, ninguna razón para estar allí en primer lugar. Pero claro, la única razón era la que ellos querían. ¿Cuál era esa razón? Lógicamente, provocar un conflicto con México que les permitiera declarar la guerra y así poder anexionarse no solamente Texas. No. El objetivo era más amplio. Querían llegar hasta la costa del Pacífico, por lo tanto querían también anexionarse el resto del territorio perteneciente a México, California y Nuevo México, que ya saben que incluía, bueno, pues Nevada, Utah, Nuevo México precisamente y partes de Texas. Bien, es posible que Estados Unidos cometiera tres clarísimas y flagrantes ilegalidades. En primer lugar, provocar una guerra ilegal, sin ningún tipo de justificación, para robarle el territorio a su país vecino. Es curioso ahora que nos cuentan la versión de que son la democracia más perfecta del mundo, un país grandioso. Bueno, ese país se ha formado gracias a expoliarle y robarle el territorio a otros países. En segundo lugar, declararon la guerra, aunque México nunca jamás declaró la guerra. Eso es un hecho claro de que a México jamás le interesaba declarar la guerra porque sabían que se encontraban pues más débiles en ese momento y lógicamente no querían ningún tipo de confrontamiento con el país vecino. Pero al otro sí, claro, al país más potente sí que le interesaba precisamente en ese momento, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera ilegalidad cometida fue entrar al territorio mexicano fuera del territorio en disputa, es decir, era una táctica abusiva que consistía en ir a la capital, por ejemplo, del país, en México, Distrito Federal, para presionar de tal forma al país a una rendición y una capitulación total y sin condiciones. Ese hecho no es bien conocido. Hay muchas personas que piensan que solamente se disputaron unas batallas en el territorio en concreto más arriba del Río Grande, y no es cierto en absoluto. De hecho, el general Winfield Scott
llegó hasta la capital, la cercó y claro, lógicamente el contingente de soldados mexicanos se encontraba más al norte, eh, por lo tanto tuvo más facilidad para conseguir su rendición absoluta. Bien, después de haber hecho este inciso sobre la guerra mexicoamericana, veremos en qué se parece al hecho posterior. España tuvo que sufrir también en sus carnes esta táctica 50 años después. En concreto, 52 años después, cuando el barco USS Maine fue hundido. En primer lugar, jamás debía haber llegado a la bahía de Santiago de Cuba, puesto que era un país distinto, un conflicto que a ellos no les atañía de ninguna manera, y además sabían que en ese momento España estaba debilitada, porque llevaba 3 años guerreando y haciendo la guerra a los insurgentes cubanos. Vamos a ver concretamente este contexto histórico. Desde el año 1895 se libraba en Cuba una sangrienta guerra entre las autoridades españolas y el movimiento independentista cubano, al que Estados Unidos no dudó en apoyar, lógicamente, claro. Al principio diplomáticamente, e incluso pensó intervenir militarmente si hace falta en favor de los insurgentes. Bueno, pensó y lo llevó a cabo, lógicamente, ¿no? Y además lo hizo después, cuando ya España estaba sin barcos, prácticamente con hombres cansados, maltrechos, un ejército completamente agotado y sin esperanzas, ¿no? Entonces así, sin avisar, afirmando que era una visita de rutina y con la excusa de asegurar los intereses de los residentes norteamericanos, sí, esa excusa ya la he escuchado muchas veces a lo largo de la historia. Es la típica excusa para buscar el confrontamiento directo en el momento que más les interesaba a ellos. El gobierno norteamericano envió a Cuba a este barco, concretamente era un barco acorazado de segunda clase, que arribó a la bahía de La Habana el 25 de enero del 98. Bueno, en pleno conflicto bélico, imagínense que llega un barco, ¿no?, de otro país ajeno al conflicto. Esta visita, que nunca fue bien vista por las autoridades españolas, lógicamente, sabían que era una maniobra intimidatoria y de provocación. ¿Por qué? Pues porque, claro, les fastidiaba que España seguía estando presente en América después de 400 años. De hecho, habían ofrecido varias veces comprar Cuba Cuba en concreto, pero también los otros territorios que todavía disponía la corona española, y España siempre se mantuvo firme. Por esa razón, claro, sabían que si no había un confrontamiento bélico no se podían hacer con ese territorio. Esa maniobra intimidatoria y de provocación, que nadie se le escape, bueno, pues ocurrió en enero del 98. Bien, entonces España pues hizo lo mismo, mandó un crucero llamado Vizcaya al puerto de Nueva York a esperar acontecimientos. El 15 de febrero, es decir, solamente 21 días después, a las 9:40, una fuerte explosión hizo saltar al Maine por los aires y se hundió junto a la boya donde estaba anclado en la bahía, apenas a unas decenas de metros de profundidad. Bien, a ver, hay que ser muy ignorante, por decirlo de alguna forma suave, para pensar que España podía haber estado interesada en hundir a este barco en ese momento, ¿no? Solamente a una persona muy inculta y muy poco formada podría pensar que fue España quien hizo hundir a este barco. Bien. El gobierno estadounidense obviamente achacó de pleno la explosión a una mina submarina, responsabilidad de España. Y lo hice desde el primer momento, a pesar de que todos los indicios eran claramente o bien de un accidente, por error, por negligencia de los soldados norteamericanos que se encontraban en el barco, o bien porque la Armada
o una conspiración, claramente había hundido el barco para hacer quedar mal a España y conseguir el ansiado conflicto bélico con ella. Bien. Cuando la noticia llegó a Estados Unidos, esto es importante saberlo también, la presión mediática de la prensa más amarillista, sensacionalista de la historia, pues fue feroz y no dudó en colaborar con el gobierno para acusar a los españoles del hundimiento y para que Estados Unidos declarase la guerra a España. ¿Les suena conocido este hecho? Sí, es precisamente lo mismo que ocurrió 52 años antes. Sin saber ningún detalle, es posible que ellos mismos, el ejército de Zachary Taylor, hubieran disparado al aire o hubieran matado a varios soldados de forma deliberada para culpar a México. Bien, vamos a ver qué pasó después. Pues lógicamente no solamente acusó a España del hundimiento, sino que encima, para que vean que esto estaba preparado con antelación, le exigía a España la retirada de Cuba inmediatamente. Bueno, obviamente España estaba débil, estaba maltrecha, tenía problemas de hombres, de soldados, de barcos, pero lo que sí tenía era honra, ¿no? El ejército español se negó a plegarse al ultimátum estadounidense, declarándole la guerra en caso de invasión de sus territorios. Lógicamente, bueno, algo parecido a México. México jamás decidió venderles California, ni Texas, ni ningún territorio a ningún gobierno estadounidense. Bueno, en aquel momento, sin esperar respuesta incluso del gobierno español, sin esperar ningún tipo de respuesta, Cuba ya estaba bloqueada por la flota estadounidense. Para que vean con qué premeditación, alevosía se hizo este hecho. El gobierno estadounidense decidió sacar del fondo de la bahía de La Habana los restos del Maine 13 años después. ¿Y saben por qué? Porque no querían dejar ningún tipo de evidencia para el futuro de su propio o su propia manipulación, ¿vale? Obviamente intentan siempre tapar la verdad. El informe fue tan inconcreto, bueno, obviamente estaba mandado así por el gobierno, que no aportó ninguna luz para determinar las causas del hundimiento. Cuando terminaron las pesquisas, los análisis, esto sí que es interesante, el acorazado, el barco fue dinamitado y hundido en alta mar. Qué casualidad, ¿no? Claro, así nadie en el futuro podía culparles de negligencia, de conspiración, de haber hundido ellos mismos ese barco. Por lo que desde entonces todas las teorías tuvieron que basarse en pruebas circunstanciales. Bueno, efectivamente yo creo que solamente una persona muy tonta, muy ignorante puede pensar que España hundió ese barco. El resultado para Estados Unidos, bueno, no ha sido tan bueno como el esperado. Cuba es un país independiente, Filipinas es un país independiente, no siguen siendo colonias americanas. Cuba apenas lo fue. Y Puerto Rico es un país que tiene una condición, un estado de libre asociada precisamente dentro de Estados Unidos. Hay un movimiento muy importante, tanto en Cuba como en Puerto Rico, de reintegrarse al territorio nacional. Precisamente Puerto Rico era una provincia de España desde hacía ya unos años antes del 98, es decir, tal como lo son Cáceres, Teruel o Madrid. Por lo tanto, Puerto Rico quiere seguir perteneciendo a España, eso es una buena noticia. Creo que es un país, un ejemplo de cómo, a pesar de que ha habido una invasión colonial de una potencia extranjera en su territorio, se mantienen firmes con la defensa de los valores católicos y del idioma castellano. De hecho, hace 5 años, casi 6 ya, en 2015, se aprobó una ley que derogaba una ley del año 77 que había establecido la igualdad entre los dos idiomas, el castellano y el inglés. Y esta nueva ley le daba prioridad absoluta al castellano. ¿Por qué? Porque la gente está despertando de tanta
idiosincrasia de Hollywood, tanta mentira, tanto bulo, tanto fake news. Hay que saber la verdad. Y esa nación que ahora mismo Joe Biden se encarga de lanzar a los cuatro vientos, que es la mejor nación de la historia del mundo, un ejemplo de democracia, libertad, etcétera. Bueno, pues no lo es tanto. Si repasamos la historia, está plagada de incidentes como estos. Bien, estas cosas se tienen que saber, creo que es importante para el futuro, bueno, pues saber cómo se formó Estados Unidos, claro. De hecho, fíjense, a posteriori, en 1975, un equipo de expertos dirigido por el almirante Hyman Rickover, creador de la Marina de Guerra Nuclear, concluyó que la explosión había sido interna y que quizá, bueno, obviamente lo puso de forma light, una especie de eufemismo, los oficiales no habrían obrado con las necesarias cautelas. Es decir, que o bien fueron negligentes o, como piensan muchas personas, ellos mismos hundieron el barco, porque ya habían pasado casi 3 semanas y necesitaban un pretexto rápido para buscarle la guerra a España. Y como no había acontecimientos que lo justificaran, yo en particular considero que el barco fue hundido por la Marina norteamericana. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero es importante que se conozcan estos hechos y así poder conocer y poner en su sitio a cada uno en la historia de la humanidad. Me he basado en muchas fuentes, he visto varios documentales, muchos vídeos en YouTube, pero he utilizado dos fuentes en particular, que son las que se encuentran abajo. El general Zachary Taylor, bueno, pues claro, es vendido como un héroe para Estados Unidos, pero fue un villano claramente, un asesino, un agresor para México. Y obviamente el enlace de abajo retrata la gran mentira que fue el hundimiento del Maine y la excusa para entrar en el conflicto bélico. Bueno, espero que les haya gustado esta edición diferente del canal. Espero que hayan extraído sus propias conclusiones, que utilicen el sentido crítico, reflexivo, como siempre. Y les animo a que hagan comentarios en la sección de abajo y no duden en seguir suscritos o suscribirse por primera vez al canal. Les animo a que sigan informados sobre apasionantes temas históricos como estos. Que tengan un buen día y saludos cordiales.